Dios te bendiga. Muchas gracias por escuchar nuestro devocional, tu devocional de Palabra Fiel. Estamos agradecidos con nuestro Dios por darnos la oportunidad de compartir contigo esta preciosa palabra. Lucas 6:45, la palabra de Dios dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué importante es, hermanos, saber lo que hay en nuestro corazón, darnos cuenta de qué se ha llenado nuestro corazón. En los momentos difíciles, en los momentos que nos orillan, que nos limitan, que nos de alguna forma nos aprietan, ¿verdad? Es cuando sale a relucir también la abundancia que hay en el corazón. La Biblia dice, hermanos, que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, ¿verdad? Saca saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Pero ¿qué, hermanos, podemos decir nosotros acerca de las reacciones, acerca de las expresiones o de lo que nuestro corazón expresa cuando las cosas no van bien, cuando las cosas se tornan un poco difíciles? Y que la Biblia nos enseña que aún en lo bueno, en lo malo, en la abundancia y en escasez, tenemos que aprender a estar contentos y de alguna forma darle gloria a Dios por todas las cosas que pasan, como buenos cristianos, como fieles en Cristo. Sin embargo, muchas de las veces nosotros nos damos cuenta qué es lo que hay en nuestro corazón, porque en diversas circunstancias que el cristiano enfrenta sale a notarse lo que hay en nuestro corazón. La palabra de Dios nos dice que el apóstol Pablo y Silas estaban encarcelados por predicar la palabra de Dios, encarcelados. Ya el apóstol Pablo había sido apedreado, ya habían pasado diferentes pruebas, ataques, y ellos seguían confiando en el Señor, como tú y como yo, que pasamos cosas difíciles, aunque no son comparables tal vez a lo que ellos vivieron, pero sin lugar a dudas tú y yo enfrentamos, otros cristianos enfrentan momentos difíciles, y tal vez alguien está siendo encarcelado por predicar la palabra, juzgado, criticado, atacado. Sin embargo, ¿cuál es la abundancia de nuestro corazón? ¿Cuál es el tesoro que sale a relucir en esos momentos? La Biblia dice en Hechos 16, versículo 11: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándose hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha la cual daba o tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando.
Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Es la palabra de Dios y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y le dijo: al Espíritu, te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido de la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró sus pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Qué maravilloso, hermanos, es mirar este ejemplo, que no sería fácil para nadie estar en la cárcel, siendo juzgados, siendo maltratados, en el calabozo de más adentro, en la prisión de más adentro. No hay limpieza, no hay salud ahí. Muy probablemente las frecuentes enfermedades del apóstol Pablo eran debidas a la cantidad de veces que estaba en la cárcel. Pues infecciones y todo lo que usted se puede imaginar que había en ese lugar, ¿verdad? Entonces ahí estaban ellos, hermanos, alabando a Dios. Porque dentro de su corazón, escucha esto, porque la abundancia de su corazón eran cosas buenas. La abundancia de su corazón era un tesoro maravilloso, era un tesoro bueno que Dios había puesto en ellos, y que ellos habían mantenido, conservado la palabra, lo que Dios les guiaba, lo que Dios les ponía en su corazón a hablar. Y aunque la adversidad, y aunque la cárcel, y aún el juicio y la gente y haberlos llevado presos, hermanos, dice la palabra que a medianoche ellos estaban orando, ellos estaban cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Algo muy importante: cuando tú hablas, otros te van a escuchar. Siempre hay alguien que te está escuchando, cómo te expresas, cómo hablas. En los momentos de dificultad, en los momentos difíciles, en los momentos de problema, de prueba. Sabe que nuestros niños nos escuchan, nuestras expresiones, nuestras palabras, la forma que nosotros estamos recibiendo esto. Sin embargo, estos hombres, hermanos, de su corazón, ¿sí?, de la abundancia de su corazón habló su boca, y no solamente habló, sino que alabó a Dios, oraban a Dios, y los presos los oían. ¿Cuál fue el impacto? ¿Cuál fue el impacto que esa abundancia en el corazón de Pablo y Silas salió? ¿Y cuál fue el impacto en otras personas? La Biblia dice, hermanos, que entonces sobrevino de repente un gran terremoto, por si fuera poco estar en la cárcel, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Lo que Dios hace, hermanos, en medio del terremoto, lo que Dios hace en medio de la dificultad, cuando hay una abundancia de un buen tesoro en el corazón, y sale y salta, y los demás lo oyen, hermanos, para dar testimonio del poder de Dios, de la fe en Cristo Jesús, de la fe en ese Dios poderoso, hermanos, que el apóstol Pablo y Silas y otros estaban testificando, y los presos los estaban oyendo, hermanos. Qué maravilloso. Y dice la palabra, hermanos, que todas las cadenas de todos se soltaron, y despertando el carcelero, viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que todos los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, de la abundancia de su corazón, diciendo: no te hagas ningún mal, mas todos estamos
pues todos estamos aquí, nadie ha escapado. Si ellos estuvieran ahí y viendo las puertas abiertas, y hubiera sido, no sé, cualquier cristiano que no ora, cualquier cristiano que no está bien, tal vez hubiese escapado, se hubiera ido, pero se hubiera escapado la oportunidad de lo maravilloso que viene, porque el testimonio, porque lo que ellos escuchaban, porque ese carcelero escuchaba a Pablo y a Silas cantar y orar y predicar ahí, hermanos, estaba llegando. A veces Dios tiene un propósito, y tenía un propósito de meterlos a la cárcel, de permitir que pasara el terremoto. Y a veces, hermanos, nosotros tenemos que entender que todas las cosas nos ayudan a bien, y es para progreso del evangelio, ¿verdad? Que otros conozcan a Dios. Y dice la Biblia que Pablo le dice: no te hagas mal, no te mates, ¿no? ¿Qué te pasa? Se quería matar, ¿verdad? Porque dijo: pues como quiera voy a morir, pues me encargaron rigurosamente cuidarlos. El carcelero entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, los lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué maravilloso es tener una buena actitud y una abundancia del corazón que pueda testificar del poder de Dios para que otros crean, ¿sí? Porque él había escuchado lo que ellos clamaban, lo que ellos oraban, lo que ellos estaban hablando. De la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, nuestras palabras son instrumentos grandes que Dios va a usar para que otros conozcan el poder de Dios. Procuremos que nuestro corazón esté lleno de cosas que puedan testificar, que puedan hablar, edificar y guiar a otros a los pies de Cristo para que crean en el Señor y también sean salvos. No solamente ese carcelero, no solamente los presos, no solamente él, sino que toda la familia que estaba allá en casa creyeron en el Señor. Eso es maravilloso, hermanos. Cuando nosotros pedimos que Dios llene nuestro corazón de sus palabras. Job pasaba cosas así, pasaba lo peor momento de su vida, perdiendo sus hijos, perdiendo su familia, perdiendo sus criados, su ganado, sus riquezas, sus casas. Y Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sí? Dice la palabra que en todo eso no pecó Job con sus labios, porque había en su corazón una abundancia que hablaba y testificaba del poder de Dios. Sin embargo, la mujer de Job dijo: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Siempre en los momentos difíciles se va a mirar la abundancia del corazón de cada uno de nosotros. Job fue muy diferente, ¿sí? Dice la palabra que Job no atribuyó despropósito alguno a Dios. Él glorificó a Dios. ¿Recibiremos el bien y no el mal? ¿Sí? ¿Recibiremos el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Sí? Como suelen hablar las mujeres fatuas, has hablado. Y esa mujer habló lo que había en su corazón. Job habló lo que había en su corazón, pero era muy diferente. Pablo y Silas hablaron lo que había en su corazón. Tú y yo tenemos que aprovechar las cosas, las oportunidades, pero tenemos que estar listos para que la abundancia de nuestro corazón sirva como instrumento para exaltar a Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque es la palabra, hermanos, que de la abundancia del corazón habla la boca. Que Dios nos ayude con nuestras palabras. Que Dios te bendiga grandemente. Comparte este pasaje, comparte este devocional y oremos juntos para que Dios siga poniendo sus palabras en nosotros. Que no hablemos nosotros, sino que hable el Señor. Nos escuchamos. Hasta la próxima.